Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Okay, so I'm going to say the opening prayer. So please everyone meditate, especially for the, you know, equanimity, love, compassion, joy as possible. Vamos a hacer entonces la lectura de las oraciones del linaje. Mientras tanto, ustedes mediten especialmente en el amor bondadoso, la compasión y la ecuanimidad. xin chế là chế ngô chế nà nhé tà tà sù shì tì chế là đà đà wā tsò chế mā mō nà sī nà tà kē sā mā nà nà sī shì shì sù chī bāng bō wā tsā yō rū tō sō wā ndē bā wā chōng tō sō sī chế jē shì nà wā tsō kē jē mā sūm jē mē jā wē tō jē bē yī shì mā tā tē tsā wē tā nyē kā rē jē rō wā jīm tsē rū mbō jē tā sū jē jē ngā nē sō wā Chini Jenganda Sinjelo Simdoni Chiminamdan Londe Chugo Doba Sinjelo Namada Nyambe Sinje Tanje Loju Zondoba Sinjelo Dozo Chobamdo Doba Sinjelo Dos Lantuba Savara Sinjelo Dozo Tuna Ishi Zon Chavara Sinjelo Dos Wasa Saja Jimbo Chogen Wudu Dobra Sinjelo Dozo Yere mede chawarange je tawan yerde du niman de be tupsa yendo mada parun dunge je lelo nyamne ponga tsundu dabo me je mbu tsundu mada dunge nenda da gowe jinje kala da dansu Dewe tsena namke londa de reza poche veja nyujo do Deje na deja bondu jana longjun zade nishi jimbeda jewa teni Ada kanto ya elene tumashin taji soto afido kurve tume somna nilong tabu dong Cholanda yanda lama da anda me chuche polo long jeje soda lam je de rabdo ne ando je change kumba nyo do sho anjo sanjo rinpo je moje panam chije chi Jiba nyamba me baya kone kondo me Okay, so now continue. We are studying about the words of perfect my teacher, the book by the Zapata Rinpoche. Vamos a continuar con nuestro estudio de este texto, las palabras de mi maestro perfecto, de Zapatero Rinpoche. Also, we are in a chapter talking about the how to practice. It's about the compassions. Y estamos en el capítulo donde hablamos sobre cómo realizar la práctica de la compasión. So, generally speaking, without well-trained loving kindness, so there is a true compassion is quite a bit challenge. So have to have first really developing kind of practice of loving kindness, and then loving kindness naturally understands, realize the true compassion. Entonces, si nosotros
no nos entrenamos adecuadamente en el amor bondadoso, es muy difícil entrenarse en la compasión. Por lo tanto, lo ideal es entrenarse gradualmente en el amor bondadoso para luego ser capaces de desarrollar la práctica de la compasión. No. So, in order to the boundless compassion or the great compassion, whatever we call the word, towards to all living beings. So then, in order to, we have to train our mind, as already we discussed about the equanimity, the practice of equanimity, the meditation, the trainings, which is very important. No? Entonces, para poder desarrollar esta práctica que llamamos la gran compasión o la compasión ilimitada, hay que entrenarse en la ecuanimidad, como ya habíamos hablado anteriormente. So, and just remind ourselves, make sure the practice of compassion or the practice of loving kindness, practice of equanimity, the joys. Actually, the practical point of view has to start from oneself. Okay? Y siempre asegúrense de entender esto. En la práctica del amor bondadoso, la compasión, la bodhicitta, hay que comenzar siempre con la práctica de la ecuanimidad y luego entender que hay que comenzar con uno mismo, practicando con uno mismo. Oh, it is very important practical level, you know. So have to loving for self, loving compassion for self, or equanimity practice equal for oneself, but the joy, the practice for oneself. It is obviously wonderful to other people, there is no doubt. But at the same time, first starting from the oneself, loving how to love, true love. Okay, I'm talking about, we are not talking about such as, there's many different types of love there, but everything is okay, it's nothing wrong. But sometimes we do not find the true loving oneself. Oh, that's what we are talking about. Okay? Entonces, para hacer esta práctica es muy importante amarse a uno mismo. Y aquí estamos hablando del amor verdadero, cómo desarrollar ese tipo de amor hacia uno mismo para luego ser capaz de desarrollar estados más avanzados en la práctica. Y está bien si tú quieres amar a todos los seres, pero tienes que entender que lo mejor es comenzar por ti mismo. Comenzar con uno mismo es lo ideal para luego poder ir profundizando en la práctica. Okay, so that's just to remind ourselves, make sure. Okay, now we are continue the pattern which is talking about the compassion, the meditation about the compassion part. Okay. Y esto ha sido un recordatorio. Hemos estado hablando del amor bondadoso, pero recuerden que ahora estamos en la parte de la compasión y vamos a hablar de cómo realizar la práctica de la compasión. Okay. So now continue. Oh, rangi langor chumbru songwa la mise bache ba de the takal so june jiden drobe se pone jide tato de domine ba zo de doge kap jang jide takal tela kale sam jide dongal jose jang yu nyamba biji ji jang jide domine ba hutu gomdo be ka jide tarong yang di ni shi jide mindo wa yin yang de jide shedang na ni dikzo chebal tele jide shata kiji jang jide miche chebara jide shalu so sebe kap tangbo mangbo chune zongwe tse de la jida ke na samje me cheba yuebe. Okay, now here Zaparinpoche, as we taught last time, the compassion for other living beings. Of course, it's always very important. There is no doubt. It's equally important. Loving compassion to self, compassion for other. But in order to practical point of view, first has to develop compassion or loving for oneself seriously and sincerely. That is very important. Okay.
Sure. Entonces ahora Zapato Rinpoche comienza diciéndonos que la práctica de la compasión hacia todos los seres es, por supuesto, muy importante. Sin embargo, para poder desarrollar esta práctica en su mayor profundidad, es necesario comenzar primero con el amor bondadoso. Y en la práctica del amor bondadoso es necesario comenzar con uno mismo. Oh, for example, compassion is directly the object, directly how to say, the object is the suffering of the living being, including oneself. Por ejemplo, en la práctica de la compasión, en la meditación de la compasión, el objeto en el que se medita es el sufrimiento de todos los seres. So therefore, in order to understanding the nature of the sufferings, the pain and suffering, but in order to understanding the other living beings' suffering, but first has to understand our own suffering. Okay, so it's much more better understanding if we understood ourselves well, suffering and pain and experience of that. So we'll understand immediately other living being, including the animals. Entonces, para poder entender o entrenarse en la comprensión del sufrimiento, es necesario entender correctamente el sufrimiento. Y es muy difícil entender el sufrimiento de otros si tú no has entendido primero tu propio sufrimiento. Así que debes comenzar practicando, entendiendo tu propio sufrimiento, y de esa manera va a ser más fácil para ti comprender el sufrimiento y el dolor de los demás. Now the pattern which is talking about here, right now he's talking about how the animals are suffering, which is we already discussed something. Continue, he's talking about it. Entonces aquí, o continúa, perdón, Zapato Rinpoche hablando de cómo comprender el sufrimiento de otros, poniendo como ejemplo el sufrimiento de los animales, lo cual ya vimos la clase anterior. So Zapato Rinpoche is saying here, when we riding the horse, for example, riding horse in particular in ancient and his time, in ancient time, and still do people in very remote area, also during those time, people some have no feeling at all. They don't feel anything. The animal, the horse, for example, how they suffer, how they have difficulty to walking and somebody riding on it, So that's pretty much is talking about it. Entonces aquí, por ejemplo, Zapato Rinpoche dice, cuando cabalgas un caballo, no tienes idea del sufrimiento del caballo. Quizás ahora no sea algo tan común, pero en tiempos antiguos era lo común. La gente iba a caballo y recorría distancias a caballo, era el medio común. Entonces, estas personas no tenían ninguna conciencia del sufrimiento del caballo o del dolor del caballo que le provocaban al hacerlo trabajar para cabalgarlo. Okay. So those are Zapata Rinpoche saying here, reminded to the students, be aware about it, be compassionate. If some need it really necessary to ride, then there's no other choice. Some sickness people has to carry somewhere, and other than just playing with the kind of torturing the animals, the bottom will say, which is very not right, Of course, it's not. We all know this. Entonces, Zapato Rinpoche hace aquí un recordatorio a sus propios estudiantes y les dice, sean conscientes de esto y no torturen a los animales. Sabemos que es importante y que era el medio de transporte que necesitaban para poder ir de un lugar a otro, pero era importante que fueran conscientes y no causar demasiado dolor a los animales. Keji the Linam Sajur Yanati Vichik Chutangati Uchunangi Jundu Jede Nejuji Duma
这查过用个告诉样，觉得他动就是切完过呢，先把两个抛弃写当那里，你了七九名都是的动的所切吧，起码他都包括选的多穷，对吗？他那他那出一些了一的空茶店的，这样绿空走不没走吧？초로 로와 시체 시타의 센터 니세네 마세바테 나운게다 도윤데 이데 사페 반딜레 심보 무슨 those now we let somebody was talking about here more. This is not easy to read actually. It's very sad. Then let somebody was talking about how the suffering of animal when they kill and you know. Y ahora en esta parte, la Magursam dice, no me resulta fácil leer esta parte del libro porque aquí se describe el sufrimiento que tienen los animales cuando van a ser sacrificados, básicamente. Oh, when the animal killed, there's many ways they're killed, you know, in ancient time and Nomad, and particularly, of course, Zabarumaji in Tibet from that time, you know. So it's very, very sad. He's talking about it, the animal, how they're suffering. Entonces aquí pues creo que el libro habla de cómo estos animales que iban a ser sacrificados tenían distintas formas de ser muertos o asesinados en el momento de matarlos. Entonces, Lama dice, en el Tíbet había muchas formas de matar a los animales cuando los sacrificaban, y esto era muy doloroso o es muy difícil de leer, dice Lama Gursan. Tetrali bata ye de dewa dunga tabo ki de komro nyume simjen de tamje nyingren je de tamje dunga je namdan te dali chobe neba dala yue na ki de che maro nyanda yana yando gom. So now we are the Zabaru just saying about, think about, you know, think about how they're suffering, for example, for animals, you know. So you have to develop compassion towards to them, try to protect as possible. Entonces, Zapato el Repoché dice, hay que reflexionar en este dolor que sufren los animales y tratar de desarrollar compasión en la medida de nuestra capacidad. Oh, so likewise, all other living beings as well, they're suffering the same thing when they were whatever they are torturing, you know, including like today, right now, the present moment is the war in Israel, whatever the name, the Israel, whatever they call the God. I'm not familiar with that countries actually very well, but so the suffering is there, you know, probably everyone doesn't matter. So including, so they try to sending compassion, you know, to also practice like that. You know? Entonces, hay que reflexionar en este sufrimiento que sufren o el dolor que sienten los animales cuando van a ser sacrificados y luego no quedarnos allí, no solamente con los animales, sino ir y tratar de entender el sufrimiento y el dolor de los seres, de todos los seres. Por ejemplo, todos los seres sufren dolor cuando los matan. Tenemos ahora una situación de guerra. Hay una guerra en Israel, otra en Ucrania, y sabemos que hay muchas personas muriendo. Sería importante que meditáramos y tratáramos de entender el sufrimiento de esas personas cuando tienen que enfrentar la muerte. Okay, here's my request to all of you and all of whoever listening my message to everyone. This is just requesting. We need it. We try to eat the meats, you know. We need to really try ourselves less as possible. Not always, at least. You know, once in a while, those who are conditions, different conditions. But the eating meats, anyway, doesn't matter. Less is possible. If it is possible, really stop it, you know,
or due to different conditions, like for myself, it's a different conditions and where we grow up, certain times. Entonces me devuelvo un poco a la parte anterior. Lama Gursan decía, cuando meditemos en este sufrimiento, debemos tratar de enviar amor bondadoso y nuestra compasión hacia todos los seres. Entonces él dice, ahora quiero hacerle una solicitud a todos ustedes. Es una solicitud abierta, que es entender que muchos de nosotros consumimos carne y hay que entender que hay una necesidad a veces de comer carne, pero la solicitud es que tratemos de consumir la menor cantidad posible. Si podemos al menos reducir esta cantidad de carne, eso tiene un impacto positivo. Si podemos detener el consumo de carne completamente, sería muy bueno. A veces es posible, a veces no es posible por diferentes razones, pero si pueden hacer al menos tratar de disminuir la cantidad de carne que consuman, eso en sí mismo es algo muy positivo. So I myself have a hard time try to stop eating meat, but since last many years back, I tried myself, so therefore I'm requesting everyone, you can, try it at least, Entonces Lama comenta que él mismo tuvo una gran dificultad para poder hacer este cambio y lo fue intentando varias veces hasta que gradualmente lo pudo hacer. Entonces es la sugerencia o la solicitud que él nos hace, que al menos intentemos hacerlo. So we have to learn how to taking care of ourselves without the meat. There's a lot of vegetarian there, veg things are there, which is myself is very limited knowledge about it. Many of you know better than pretty sure me, So we try to eat those things as possible. It's a generally kind of if it is possible, if we could do that, if it's possible, naturally our actions are, the compassions there actually naturally. So it's a very, very important. But it's individual choice, it's personal things. I cannot say much about more than that, Entonces, ahora hay quizás más posibilidades de consumir comida vegetariana. Lama dice, a él le costó mucho porque quizás él no tenía mucho conocimiento de cómo hacer este proceso de cambiar el tipo de alimentación, pero ahora pareciera que hay mayor información, hay mayores posibilidades. Entonces, si ustedes adquieren este conocimiento, quizás no les resultase tan difícil cambiar a una alimentación vegetariana. Sin embargo, hay que entender que eso es una decisión que toma cada persona, es una decisión individual, pero la idea es poder entender que si lo hacemos con esta motivación de la compasión, de reducir el sufrimiento de los seres, esto podría ayudarnos o motivarnos a cambiar a una alimentación más vegetariana. So Sheba Chamba Ninja, the Lama Semo Waiba, Semo Wanam Yingu Bale, Lama Semo Wano Chamba, the Ninja Potomia, Simji Dula Deva, Chamba Namde Jaji, the Toa, the Sanji Temba, Tala to the Shazana, Shaza the Simbu, Chinese Chebe Kabla Baba Yin. Okay. Also, now the pattern which is here, especially mentioned here, those monks, nuns, talking about. Entonces ahora en el texto, Zapatro Rinpoche comienza o continúa hablando del caso específico de los monjes y las monjas. Those
So, so the monks, nuns are supposed to be, as Zapata Rinpoche say, they are supposed to be nature of compassion and kindness. But the opposite is they are kind of sometimes very worse. They eat everything. I think Zapata Rinpoche is just telling the truth. I think not everybody, but 100%, but there's certain percentages, it's there. Entonces Zapatero Rinpoche dice, se supone que los monjes y las monjas deberían ser personas muy amorosas y compasivas y deberían tener una alimentación acorde con esta práctica del amor y de la compasión, lo cual indica que deberían ser personas más pacíficas y amorosas. Pero resulta que pareciera no ser el caso. Más bien él dice, estas personas son peores a veces que los otros, es decir, la gente laica, y comen cualquier cosa, comen lo que se les ocurra sin ningún tipo de conciencia. Zapata Rinpoche says here actually sometimes it's worse than ordinary people. I'm not saying, okay? That's Zapata Rinpoche says. Entonces, Zapatero Rinpoche dice, a veces estos monjes y monjas son peores que la gente ordinaria. Then they says, Shaza the Simbun Chunis and then sometimes unfortunately in Tibet tradition, when they go to the family's house, and then they, of course, people are they offer more meat and special those things in a traditionally long time, and still some they do, But now it's getting better, I should say, very, very better about it. Entonces, por ejemplo, en la tradición tibetana, los monjes acostumbraban a ir a mendigar a las casas de las personas y, por supuesto, la gran mayoría de los tibetanos ofrecían carne a los monjes y ellos la comían. Creo que esto ha cambiado un poco últimamente, esto ha ido, digamos, transformándose o cambiando y ahora pareciera que no es así, pero antiguamente sí era así. Nunchi dakja ki tenpa shaja toba yang kolo juwe jasin chime tawa yinda polde rabdo chung kolo korda jimbo tsoda jimbo tamje longzi dang jidan karsin tamde shabtang do sonyon pepa le jida takal da tiwo so yoba dachi jida jomdin di ni la jida chiba shijang chibjo meba de semjin dukla deba sanji ji chulu mimbe gongde jida machiba yinchi Jumdende tabdone jida dagin she jida chujun mani ba kala yin. Now that we're talking about in the Buddha's time. The Buddha's time when Buddha was renounced his, from the palace, and then Buddha and including his students always walking, nothing riding any animals at all. Entonces ahora en el texto continúa hablando de cómo era en la época del Buda. En la época del Buda, los discípulos y el Buda siempre iban caminando y no almacenaban ningún tipo de comida. They walk, traditionally. It's supposed to be. Actually, the reality right now we think about is even we just think about don't think about the spiritual or religious ideas. No, I think the walking itself is the really, really healthy. There's no doubt it. Y así era antiguamente, los discípulos caminaban. Y Lama dice, sin hablar del tema espiritual, sin hablar del tema de qué tan útil es, hay que entender que caminar es en realidad algo muy saludable. But to simply kind of think about no religious ideas and no spiritual any ideas like not eating meat as a vegetarian as possible. That is also very healthy for them at all, not 100 everyone. There are certain few cases, certain necessarily, and we understand, but most of the times it's healthy, vegetarians, much healthy if we end up understanding eating well, including myself sometimes don't know certain things. So then it makes us certain issues in the body. But other than
the naturally not thinking about the spiritual ideas, religious ideas, think about the reality, the real reality and the health issue, that reality. That's healthy for the walk, for the vegetarian, so on. Entonces, si pensamos en esto en un momento, la alimentación vegetariana, quitando la connotación religiosa o espiritual, es en realidad muy saludable. Quizás sea más saludable para la mayoría de las personas. Y, por supuesto, habrán casos de personas que este tipo de alimentación a lo mejor no les va bien, pero en general, la gran mayoría de las personas se beneficiarían de consumir menos carne. Entonces, ¿por qué no intentarlo? Dice Lama Gursan. Si es algo saludable, hay que intentarlo. Por ejemplo, caminar o comer una alimentación vegetariana en sí mismos son cosas saludables, quitando las connotaciones religiosas o espirituales. Oh, so as a reminder ourselves, as a practitioner ourselves, including myself, we have to really, really need to walk. Really has to be doing. This is so important. It's not easy, but we must really walk, no matter what age you are, no matter what the healthy you are, but keep walking every day as possible, at least 1 hour by walking. It's so important. I'm just saying, I try myself, been so far okay, really. That's what I'm trying to say, to remind ourselves. Of course, I'm sure we all aware about it, but we have to do it, We all know that very well. That's not doubt. But in order to taking actions, try to make that happen in our life, doesn't matter what age. Once we walking stop, will life going to be stopped? That's no doubt. Everything going to be stopped. Y hay algo que yo siempre me recuerdo a mí mismo, dice Lama Gursan, que es el hecho de que siempre hay que caminar. Yo recuerdo cada día que debería caminar y no siempre lo logro, pero siempre estoy consciente de tratar de caminar, porque caminar es algo verdaderamente saludable. Caminar al menos 1 hora al día sería muy beneficioso para la salud y es por eso que siempre debemos tratar de recordarlo y de intentarlo. A veces no será posible, pero hay que ser conscientes de que caminar es algo que contribuye a la salud. Si dejamos de caminar, dice la Lama Gursan, y te detienes, todo se detiene, incluyendo tu salud. Oh, so that's make sure we should take the teachings of the Buddha. Buddha, they were used to be walking. All the monks, nuns, supposed to be, Oh, then of course it's very good for really good for the health, no doubt, for the body, for the mind, for anything. It's so important, Wherever, doesn't matter place, wherever, we think about walking supposed to be some special places. If it is somebody opportunity there, if you have a places like that, wonderful. If not, at least there is some place to be walking places always available there, And not out. Entonces, hay que tomar esta enseñanza del Buda, quien siempre le indicaba a sus discípulos que caminaran. Y lo hacían, entre otras cosas, por esta razón, porque caminar era muy beneficioso para las personas, era muy beneficioso para todos los discípulos, les ayudaba a mantener la salud. Entonces nosotros debemos tomar esta enseñanza también y practicarla. Y si tienen un lugar donde puedan caminar, aprovechenlo. Y si no tienen un lugar, bueno, hagan lo posible de encontrar el lugar y dedicarle un poco de tiempo, así sea 1 hora, a caminar, porque esto es algo que verdaderamente va a ayudar mucho a mantener su salud. The walking is a natural our living beings actually. We can do. Nobody has to teach them. Of course, we taught by our parents most of the time, right? When they're little, they just walk in the beginning. So we taught by them. But since then, we all learned already, natural. De hecho, caminar es algo natural para nosotros. Una vez que aprendemos a caminar,
Es algo que hacemos prácticamente de forma natural. Al principio podemos pensar que alguien nos enseña a caminar, pero en realidad, si lo miramos bien, caminar es algo que surge prácticamente de forma espontánea en cada ser. Entonces, significa que forma parte de nuestra naturaleza. If we walking naturally, very gentle, whatever, according to our health, I think that's form of meditation, and more practice too. That is also a form of kindness, a form of compassion. It's natural there, everything. Oh. Y de hecho, si tú caminas con esta idea, eso también es una forma de practicar la bondad amorosa y la compasión hacia ti mismo. So we were talking about how to practice compassion, the kindness, loving for self and others. The walking itself is loving to self, love, compassion for self. It's natural there. Oh. Entonces, estamos hablando, recuerden, de cómo practicar la compasión. Y resulta que hay una forma muy fácil. Si tú caminas con esta idea de que la caminata te ayude a mantener la salud, eso es practicar el amor bondadoso y la compasión hacia ti mismo. No hay ninguna duda sobre eso. All the practices we do, including yoga, including breathing, including meditation, including study, like now, this is really practice of compassion, practice of kindness for self and others, you know. This is the real. There's no De such hecho, thing as have to do something separate, compassion practice or kindness practice, something else. No, this is, right now we're studying, this is practice of compassion. This is kindness of compassion for self and other. Once we gain the wisdom, the understanding, and so on, you know. de hecho, todas las prácticas que nosotros hacemos, por ejemplo, ahora estamos estudiando, pero también cuando hacemos yoga, cuando hacemos pranayama, cuando hacemos meditación, en realidad lo que estamos haciendo es practicar el amor y la compasión hacia nosotros. Esas prácticas son en sí mismas la práctica del amor y de la compasión hacia uno mismo y por eso es importante hacerlas. No se trata de que hay que hacer algo separado, como que voy a meditar y después voy a practicar la compasión. No es así. Cada práctica que estamos haciendo en este momento, como estudiar, meditar o hacer yoga o pranayamas, todas estas prácticas son formas de practicar la compasión hacia nosotros. Oh, yeah. Tata nare semo na chongjo so ge den jen ka ji de ya gin na ya gin re na along to phone ne te nga me ta ba zong ne ba re ta de ja do xue ne cha ni ji xie chong de ta ba ten re na na do tu ba ya gin na ye na sa ma zo ba re ge ko ling che ba nam xie chong de ge家军就找电碰了，就得家具找的那怎么说吧，就在那年天，养那也那怎么说吧，就得在那就得家具找，天你人们就得送为旅游啊，都去了，就得不年嘛人就得我推把人吧，啊，这对钱怎么觉得？ro mene ba o har da tembe tse dan tembe tse da do yen de le par men ro wa che yin nyam ji de she dang la ne ji de jia yu ba te pong la tap te ya she dang gi she chung che be yu ba de dong bu ni che cha zhuo de ge se de zhang dong dong xuan lang ga to de chen lang ko de ji de ya gin ji chang ra la dong gen ro wa de yin ji zhong se ji ju la ma ji bi lin da de za na ji de ya gin de la rang ge lo xi yi cha rang ge jab de me ti bi ji de ku chen bo xi gu na da la chang pong jia ji chap
Sima yu chinji jide jomba den japtam yenyun tamje na su sazu ke mala keji samya jide nga solong meba jide jentombo lanze tru sambola ba chuchenbola ba tangjin do tangjinbola do se kamji jang jide salong meba ta na namda de jide togo nima marna tham mache par mende yendo yidan togi chona tela kasi na marwa to chi she yu nasa ta te kum chi cheta wu she nyo nyamne dunga rangto to lana nyingje chakbo yide she meze ba she meje wa tame. Okay, now this continue with the Padurumbaji talking about how the animals suffering, and he's giving some example and used to be in the ancient time in Tibet, the nomad, how they do, you know. Entonces, vamos a continuar hablando aquí de este capítulo sobre la práctica de la compasión y Zapatul Rinpoche da algunos ejemplos de cómo se maltrataba a los animales en tiempos antiguos en el Tíbet. I think it's the Zapatul was actually giving some examples. There's certain of the old tradition in Tibet, there's no vehicles, you know, everybody by the animal at the time. So then they use their animals, or the riding animals, and including those monks, nuns, ride at different places. The Rinpoche said we have to be really, really mindful and careful. Most be compassion. Hello, can you hear me? No, I miss. Hello, hello. I lost the salt. Is it? Maybe the light is out. Light gone? Oh, okay. Escribió que no tiene luz, sin electricidad. Oh, Si alguien lo puede decir en inglés, sin electricidad, Lama. Soldi doesn't have electricity. oh, okay. So can you translate? Is it possible? What did I say? Can you hear me? Now this okay. At the time is also over. So let's start our dedication prayer. Okay. Somebody started. You have it. Nether, you have a prayer, opening dedication prayer. Un segundo, un segundo, Lama. 1 second. Ajá. Ya va. Un segundo. Ok. Dorje Chan, Tilopa Naropa, Marpa Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Padmodrupa y el victorioso Drinkumpa. Todos los lamas Kayu, por favor, bendíganos. Que a través de la realización de esta práctica virtuosa supere todos los obstáculos viéndolo todo claramente. Cruce este océano de existencia a través de las olas del nacimiento, de la enfermedad, de la vejez y de la muerte, de este estado de confusión. Que surja el excelente y preciosamente Bodhicitta donde no ha surgido, que no decline donde haya surgido, sino que siempre aumente más y más. Suplico que el Lama tenga perfecta salud, suplico que el Lama tenga una larga vida, suplico que todas sus actividades florezcan. Bendígame para no estar lejos del Lama. Así como el héroe Mayurre y asimismo Samanta Badra adquirieron su sabiduría, sigo su ejemplo y comparto el mérito con todos los seres.
a través de la gran bendición de Buda, quien realizó los 3 cuerpos de un ser iluminado, a través de la gran bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, a través de la gran bendición de la unión de la indivisible Sangha, comparto el mérito y realizo esta aspiración. Por las virtudes que he realizado en los 3 tiempos y por todos los seres en el samsara y en el nirvana, por la innata raíz de virtud, realicé yo y todos los seres sensibles rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Drinkumpa Dhanashiri, omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen y se incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. Gloriosos, sagrados, venerables y afectuosos, lamas raíz y lamas del linaje, divinas asambleas de Yidan, asambleas de Budas y Bodhisattvas, yogis, yoginis y dakinis que moran en las 10 direcciones. Por favor, escuchen mi plegaria. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, beneficia a todos los seres a través de mi cuerpo, mi palabra y mi mente. Que en mi mente no surjan las aflicciones del deseo, odio, ignorancia o arrogancia y celos. Ni por un momento surjan en mi mente los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida. Que mi mente fluya a través del afecto, de la compasión y de la bodhicitta, y en este continuo me transforme en maestro espiritual, de cualidades perfectas como el espacio infinito. Que alcance la suprema realización del Mahamudra en esta vida. Que el tormento del sufrimiento no surja en el momento de mi muerte. Que no muera con pensamientos negativos. Que no muera confundido por visiones erradas, que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente y en la claridad del Dharmata que todo lo abarca, que en el momento de la muerte o en el bardo obtenga la suprema realización del Mahamudra, que a través de las virtudes recolectadas en los 3 tiempos por mí mismo y por todos los seres sensibles en el samsara y en el nirvana y por la innata raíz de virtud, yo y todos los seres sensibles realicemos rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Las plegarias de Dalai Lama no las tengo, es que no tengo computadora. Chanju Semju Rinpoche Maje Panam Chijirje Chewa Nyamba Pepa Kone Kondo Pewa Cho. Well, thank you, everyone. Take care. Make sure go walk, okay? I know you are evening right now. Maybe you can start tomorrow. Gracias, Neida. Thank you so much, Lamala. So the power went off for a few Yeah. moments, and Soldi has not, doesn't have internet yet. So, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Neida, por ocuparte. Tengan feliz noche. Thank you, Lama. Gracias, Neida. Gracias, Amy. Thank you. Thank you, Lamala. Gracias, Neida. Feliz noche para todos. Thank you.